Bueno, yo tuve la suerte de tener un padre excepcional, maravilloso, que era además catedrático de Historia de la Literatura, pero le gustaba muchísimo el arte también. Entonces, desde pequeños nos enseñó a mis hermanos y a mí a disfrutar de cuatro cosas que luego han sido fundamentales en mi vida: del campo y de la montaña, sobre todo, de la literatura, del arte y de la música. Yo esos placeres o esas maneras de vivir, porque no son placeres, son maneras de vivir, se las debo a mi padre. Y entonces sí, yo creo que desde que tenía 12, 13 años visitábamos iglesias románicas, sabía muchísimo de románico, papá, y de prerrománico asturiano, y nos lo explicaba todo. Yo quise estudiar aquello, ¿no? Historia del arte. Lo que lamento es no haber podido encontrar trabajo en su momento en eso, ¿no? Yo me hubiera gustado muchísimo quedarme en un museo, hubiera sido feliz. Yo siempre tengo la posibilidad de entrar en algún museo cuando está cerrado, ¿no? A veces en el Museo del Prado, que colaboro, doy cursos de vez en cuando y me paseo por las salas cuando no hay nadie. Siento un estado de beatitud extraordinario, ¿no? Y eso me hubiera gustado muchísimo. Pero bueno, no pude en ese momento. En el 81, cuando yo acabé, no había nada en los museos, pero he sido muy feliz gracias a lo que estudié y me ha permitido disfrutar muchísimo de la vida, ¿no? El tiempo que trabajé como periodista fue pura casualidad, precisamente porque no había trabajo en lo mío. Como historiadora del arte, durante 3 años estuve buscando trabajo desesperadamente, haciendo cositas sueltas, y al final, por una serie de rebotes, encontré trabajo en Televisión Española, pero no era nada ni que me hubiese planteado, ni que me gustase, ni que me hiciera feliz. Lo que sí, desde pequeña quería ser escritora. Igual que tenía claro que quería estudiar Historia del Arte, tenía muy claro que quería ser escritora también, ¿no? Empecé a escribir con 8 años, fíjate, qué pretensiones. Y entonces, bueno, llegó un momento en el que me di cuenta de que el periodismo me estaba alejando de lo que yo realmente quería hacer y quería ser, y simplemente retomé un poco las riendas de mi vida, ¿no? Por decirlo así, de una manera un poco cursi, y ya está. Volví a lo que quería ser de verdad. Eso es una consecuencia de cómo yo miro el mundo. Yo soy una persona que disfruto mucho con todo lo que se percibe a través de los sentidos. Disfruto o lo contrario, depende, ¿no? Pero me importa mucho lo que veo, me importa mucho lo que oigo, me importa mucho, te diría, incluso hasta lo que huelo, ¿no? Es decir, toda la parte sensitiva de la vida para mí es muy importante, para bien y para mal. Entonces, eso está presente también en mi literatura, inevitablemente, ¿no? Porque no soy una persona que vaya por la calle sin fijarse en los edificios, o sin fijarse en los árboles, o sin fijarse en el ruido. Es que me fijo en todo eso y me afecta o me hace feliz, y por lo tanto está también en mis obras, ¿no? A ver, yo soy una persona, no sé si liberal, desde luego liberal en el sentido de ideología económica, no. Soy una persona muy libre. Yo creo que tengo una mente muy libre, y creo que he vivido una vida muy libre, más libre probablemente de lo normal, y he luchado mucho además porque se respete mi libertad, ¿no? Incluso en círculos cercanos que a veces no entienden determinadas cosas, ¿no? En cambio, fíjate, bueno, supongo que eso sí se transmite en mi literatura, pero a la hora de elegir aquello sobre lo que escribo, tengo la sensación de que nunca lo he decidido libremente. Siempre ha sido una especie de destino que se me ha impuesto, ¿no? Los temas me encuentran a mí, no encuentro yo a los temas. A veces me empeño en escribir sobre alguna cosa y no hay manera, porque no hay algo dentro de mí, en mi subconsciente, lo que sea, que no encaja, ¿no? Y en el momento más inesperado, de pronto, como una especie de revelación divina, se me aparece un tema, se me aparece un asunto, se me aparece una historia, ¿no? Ahí sí que... Pero bueno, sí es verdad que yo creo que en lo que yo escribo también está esa mentalidad de persona libre que yo tengo, evidentemente, y siempre
defiendo esa manera de estar en la vida, ¿no? Y me parece que, bueno, como han dicho tantos pensadores y tanta gente, la libertad es uno de los bienes supremos que poseemos los seres humanos cuando nos permiten poseer. Bueno, te diría, sí, por ejemplo, me emociona muchísimo la pintura paleolítica, ¿no? Lo que llamamos la pintura rupestre, el arte paleolítico, sobre todo la pintura y el grabado. Muchísimo, es una emoción cuando entro en alguna cueva y me veo ahí en ese santuario de aquellos seres humanos de hace tantos años, con todo su contenido simbólico. Me emociona muchísimo el románico y el románico, también por el contenido simbólico que tienen, que yo creo que de alguna manera siempre te despiertan algo en el inconsciente, aunque no sepas exactamente lo que están queriendo decir, pero hay una parte de ti misma que sabe que ahí hay toda una representación simbólica del universo, ¿no? Me interesan muchísimo los movimientos contemporáneos, algunos de los movimientos contemporáneos, al margen de la pintura, ¿no?, que se están haciendo. Y luego, por decirte nombres concretos, es que podrían ser tantos, pero bueno, quizá para mí dos de los maestros que más amo son, curiosamente, dos españoles, Velázquez y Goya. Sí, cuando se escribe una novela que transcurre en un periodo histórico real, donde han ocurrido una serie de acontecimientos y tal, es difícil establecer la frontera entre lo que es verdad y lo que es inventado, ¿no? Digamos, el trasfondo histórico de la novela real, pero obviamente para que los personajes vivan, respiren y sean creíbles hay que inventar mucho, porque si no lo que haces es un ensayo, no es una novela, ¿no? Y yo tengo muy clara la diferencia entre los dos géneros, como historiadora y como novelista, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un trasfondo histórico real, claro que sí, pero luego, claro, el narrador se va metiendo en la cabeza de los personajes y va creando esos personajes de una determinada manera, que es mi manera de verlos, obviamente, ¿no? He de decir que, bueno, es un periodo que conozco, el 18 y el 19 son dos siglos que conozco porque leo mucho. Yo leo mucha historia y leo mucho arte, claro, y entonces, bueno, hay algunas épocas en las que me muevo con un poco más de soltura. 18 y 19 son dos siglos que conozco un poquito, ¿no? No quiero pasar por experta, pero en fin, sé de qué estoy hablando, sé cuáles son las mentalidades que alimentan un poco la época, ¿no? Tuve que hacer un trabajo de documentación, claro, para tener datos más concretos sobre acontecimientos puntuales, sobre la Guerra de Sucesión, sobre el reinado en concreto de Felipe V y sobre todo sobre el personaje que vertebra toda la novela, que es la princesa de los Ursinos, ¿no? Esta especie de primer ministro en la sombra de Felipe V. Y he de decir que hay muy poca historiografía y muy poca bibliografía en español sobre todo esto, ¿no? En concreto, sobre la princesa de los Ursinos en español no hay nada publicado. La bibliografía que yo he encontrado, que son dos biografías, están escritas y publicadas en francés. En español no hay nada, ¿no? Sí, bueno, yo lo que he intentado hacer en esta novela, no he querido hacer una novela histórica, yo he querido hacer un fresco sobre el poder, que se convierte en una especie de espejo en el que lo que se está reflejando es el comportamiento de los poderosos, de los gobernantes y de los que están más allá de los gobernantes, que no sabemos quiénes son, pero sabemos que existen o sospechamos que existen en este momento, ¿no? De la ambición del poder, la ambición de alcanzar el poder por el propio poder, no porque el poder sea un medio para transformar el mundo, ¿no? La vanidad, la soberbia, la codicia, la corrupción, en fin, todas estas miserias que rodean el poder, y sobre todo la frivolidad y la irresponsabilidad de los poderosos, que es muy evidente y nos parece muy obvia en tiempos absolutistas, como la corte de Felipe V, pero que por desgracia creo que nos está empezando a parecer muy obvia también en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo he conseguido, pero el intento es que esto sea, como te decía, una especie de espejo en el que se refleje algunas de las cosas, por lo menos, que están pasando en el momento contemporáneo. Bueno, yo animaría a la gente a leer la novela porque estamos todos muy enfadados con los gobernantes que tenemos,
que llevamos teniendo desde hace tiempo, y por lo menos en esta novela nos podemos reír de ellos, ¿no? Nos podemos burlar un poco de toda esta estulticia, ¿no? que rodea a los poderosos, y yo es lo que he intentado, ironizar mucho sobre esto y verlo con una especie de lupa donde lo que se ve es la parte más patética y más grotesca del poder, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es una pequeña venganza, ¿no?, que los lectores se pueden permitir sobre los poderosos actuales. Stefan Zweig me parece un narrador extraordinario, me parece un biógrafo ejemplar. Su biografía de María Antonieta es una pieza clave, ¿no?, en la historia de la biografía. Yo he aprendido mucho de él, pero sobre todo tiene un libro que es uno de los libros más importantes de mi vida, El mundo de ayer, que son sus memorias, que es un libro que me ha enseñado muchísimo más sobre ese paso convulso, terrible del 19 al 20 a través de la Primera Guerra Mundial y luego la llegada de los nazis al poder. Me ha enseñado mucho más sobre todo eso que muchos libros de historia que he leído, ¿no? Es un libro aterradoramente bello, profundamente triste, pero yo creo que muy importante.